Mendoza. Estamos recibiendo en este momento a Camila Méndez, integrante de la redacción de La Diaria, periodista de ambiente, que ya estuvo por acá hace unos días. ¿Cómo andás, Camila? Todo bien, por suerte, muy contenta de volver. Bueno, muy contentos también nosotros de recibirte. Agua y Salud, pérdida de calidad de agua potable, sus causas y sus consecuencias sobre la salud humana en Uruguay. Es un proyecto integrado por personas investigadoras del Centro Universitario Regional del Este, CURE, y las facultades de Ciencias, Medicina, Veterinaria e Ingeniería de la Universidad de la República y también por el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, la Federación de Funcionarios de OCE, o sea, el sindicato de quienes trabajan en OCE, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la Diaria Ambiente. Así que aparece La Diaria. Y bueno, justamente de eso, de ese proyecto y de algunas de las aristas y de las propuestas que presenta y de las acciones que se plantea desarrollar, hablaremos contigo. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Es medio difícil, ¿no? Hace un par de años nosotros recibimos la invitación de Carla Krug, que es una de las investigadoras que está como liderando todo el proceso. Ella es investigadora del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias y también del CURE, ahí va, se me había perdido. Y bueno, nos invitó a participar en este amplio equipo de investigadores. Nosotros seríamos como la contraparte, que lo que hacemos es formar parte un poco de las discusiones, nos van presentando como datos un poco anticipando qué es lo que van encontrando ellos. Y bueno, lo discutimos, lo difundimos y bueno, colaboramos un poco desde ahí. Y bueno, han encontrado varias cosas. Nosotros hace poquito publicamos una serie de artículos. Ellos están divididos como en subgrupos. Uno, por ejemplo, se dedica al agua subterránea. Sacamos una nota sobre los riesgos de contaminación y amenazas a las que están expuestas los acuíferos de nuestro país. Bueno, después otra de las aristas es los cuerpos de agua superficiales. Y bueno, eso lo analizaron a partir de los datos de OCE, que OCE tiene una base amplísima de datos de agua bruta, vamos a decir, que no están muy disponibles, pero bueno, a partir de un pedido de acceso de información logramos conseguirlo. Después está un grupo de la Facultad de Medicina, etcétera, etcétera. Pero en el que nos vamos a centrar hoy es en un equipo que busca democratizar justamente esos datos, que son complejos, son páginas y páginas de Excel que ninguno de nosotros entendería probablemente si están ahí. Y bueno, lo que hacen ellos, ese grupo, es como plantear algunas herramientas y ahí nace una idea como de repensar una factura de OCE. Ajá, ¿cómo es eso? A ver. Bueno, la factura de OCE hoy lo que nos dice básicamente es cuánto tenemos que pagar, cuánto es el consumo, más o menos, para que detectes alguna pérdida, pero en realidad... Cuando vence, claro, muy importante. Y no mucho más. Lo que plantean ellas es que, bueno, que se pueda como construir una herramienta de educación ambiental a partir de ahí. Es como una idea que lo que quiere hacer es como empezar a dar el debate de cómo accedemos o de cómo podemos dinamizar un poco el acceso a la información de nuestra calidad de agua potable, que es algo fundamental. Uh-huh. Y bueno, lo que ellas plantean introducir es, por ejemplo, de qué fuente proviene el agua del mes, sí. Después el tipo de tratamiento al que fue sometido, los resultados del monitoreo en base, bueno, a una norma interna de calidad de agua potable, que es la que define más o menos los monitoreos, como para no complicarla mucho, y después un QR o un observatorio ambiental, que tendría que ser creado también, porque actualmente todos los datos que recoge OCE en realidad no están disponibles en ningún sitio. Se puede acceder esto mediante un pedido de acceso, pero es como mucho más engorroso. La idea es que esté como disponible en una plataforma donde se pueda ver como un análisis más histórico, ¿no? Como para poder comparar. Y bueno, ahí Solana González, que es una de las investigadoras que participa en uno de los artículos, lo que plantea es dejar de tener como una visión tan empresarial y enfocarnos un poco más en que la factura de OCE tenga como una visión más de promoción de derechos, ¿no? Bueno, claro. Me hace acordar, por ejemplo, lo de pensar en que OCE detalle mes a mes cuáles fueron los cursos de agua de los cuales se obtuvo el agua, o sea, la fuente, digamos. En lo que pasa cuando, por ejemplo, uno compra un alimento y tiene, digamos, a la vista los ingredientes. Más allá de que también es cierto que los leemos muy poco, pero incluso pasa también con el agua envasada, que las empresas están obligadas a hacer algunas aclaraciones con respecto a
su origen, por Sí. decirlo de alguna manera. El agua embotellada es otro mundo, aparte que es súper interesante también el tema de los controles y eso. Y que seguramente haya muchos debes. Sí. Pero algo de información uno, inclusive en quizá las marcas que resulten menos confiables, se encuentra. Bueno, en el caso de OCE, y el agua no solo se consume, no solo se bebe, pero en buena medida sí, se supone que ahí hay un uso fundamental para la vida, esa información no la tenemos. Esa información no la tenemos, que eso es sorprendente, ¿no? Porque estando todos esos datos no están siendo aprovechados, o bueno, a no ser que que hagan pedidos de acceso, etcétera. Y bueno, esa base de datos que lograron construir ellos es súper amplia. En realidad habían pedido del 2000 al 2023, ¿viste? Como para poder tener un paneo más general sobre los cambios de uso del suelo, cómo repercutieron en eso, y etcétera. Pero en realidad estaban como sistematizados a partir de 2011, 2023 y bueno, lograron eso, pero son 12 años que nos muestran bastantes cuestiones importantes. Ahí les recomiendo, ahora no voy a profundizar, pero que vayan a leer el tema, una nota que publicamos con Carla Krug, Ángel Segura y Claudia Piccini, que son los investigadores que estaban como más enfocados en el tema de aguas superficiales, que es súper interesante porque te muestra incluso cómo han tenido que cerrar plantas por el tema de la contaminación de cianobacterias, o sea, y como muchas veces al abrir el grifo pensamos esta agua sale y va a salir siempre, etcétera, etcétera, pero en realidad hay como todo un proceso atrás. Si vos contaminas la fuente de agua superficial, hay grandes chances de que esa contaminación también esté un poco más susceptible a ser contaminada, ¿no? Y bueno, volviendo al tema de la factura de OCE, Sí. obviamente tendría que ser como acompañada de una política pública de educación ambiental, porque si a vos te pongo la norma, los datos de norma interna de calidad de agua potable, probablemente no vas a entender nada. Bueno, yo vuelvo a los alimentos. En realidad, Sí. si uno no tiene un cierto conocimiento de lo que significan determinadas sustancias, ¿no? Yo qué sé, los conservantes, nombres técnicos, Sí. científicos, no sé si se Engorrosos dice a así, veces, sí, engorroso, sí. pero se entiende. En realidad es muy difícil Sí. comprender qué es lo que uno está, en el caso de los alimentos, consumiendo. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Ahí queda claro cómo es necesario antes formación para entender lo que se nos ofrece como información. Claro, una de las premisas de las que parte el grupo es que, bueno, en un momento histórico donde, bueno, las crisis socioambientales son cada vez más palpables en la vida cotidiana de la gente, se hace necesario que la gente empiece a incorporar esas herramientas para que también lo pueda entender. ¿Es engorroso? Capaz que sí, pero es necesario también, ¿no? Bueno, las cianobacterias en el Río Negro, las imágenes recorrieron varios lugares, en el Río Uruguay también, la imagen aquella de los carpinchos, capaz que se acuerdan, Sí, cubiertos claro. de cianobacterias. Sí, sí, verdes. Claro, pero esa agua es la que están tomando mucha de las tomas de OCE, ¿no? Bueno, hay como toda una situación ahí, pero bueno, básicamente como para hacer una idea, es eso, ¿no? Lo que busca es como promover un poco esa defensa y bueno, y que sepas del lugar de dónde viene, y ahí aparece una encuesta que hizo la Usina de Percepción Ciudadana, que en realidad vamos a estar publicando ahora la nota en la mañana, así que estamos anticipando un poco, donde bueno, uno de los grandes hallazgos es que a menor edad, menor conocimiento de dónde viene el agua. Ajá. Que eso me parece un dato fundamental. Si vamos a elaborar políticas públicas, me parece que esto es una herramienta muy interesante como para tomar. Y bueno, también hay que aclarar que es un estudio de percepción. No quiere decir que la persona realmente sepa de dónde está tomando el agua. Claro, capaz que una persona Claro. puede con mucha seguridad decir yo sé de dónde proviene el agua que tomo y equivocarse o estar Claro. equivocada. Claro, que también sería grave, pero si apenas un 48% responde de forma así concreta de que la conoce, o sea, nos queda un 52% que no sabe de dónde proviene. Hay otros porcentajes que u otras, ¿cómo decirlo? Otras nociones acerca de lo que sabe o no la gente con respecto al agua que se desprenden de ese trabajo de la Usina de Percepción Ciudadana. Sí, por ejemplo, con respecto a las personas de menor ingreso, de menor nivel socioeconómico, ellos le dan mayor importancia a conocer de dónde proviene el agua, si bien son las que tienen menos conocimiento de dónde proviene el agua. Que eso me parece que es un dato sumamente interesante. Y porque quiere decir que la beben más que otras personas que compran agua envasada, tiendo a pensar. Y yo tiendo a pensar que también, pero el dato es impactante porque, por ejemplo, 8 de cada 10 personas de nivel socioeconómico bajo Sí. entiende que es muy importante saber de dónde proviene, mientras que 6 de cada 10 de las personas de nivel socioeconómico alto, o sea, el porcentaje desciende, Claro. vamos a decir, de 8 a 6.
Y bueno, ahí me parece que también hay como todo un debate, porque siempre está como la cuestión de que los temas ambientales son una cosa elitista, viste, que está como reducida quizás a unos pocos, por lo menos en un porcentaje de la población, como que me parece que sigue estando presente como esa visión. Y bueno, en realidad no es tan así. Efectivamente. Y sí, por ejemplo, cuando un grupo defiende un arroyo, quizás también está... o se opone a que no sea contaminado, no es que se está oponiendo también a que se generen nuevas fuentes de trabajo, viste que siempre está la discusión ambiente, desarrollo, etcétera, sino que bueno, también está preservando como otras cuestiones como puede ser la calidad del agua, ¿no? Sí, quizá también haya que tener la capacidad de entender que si hubiera, porque esto en realidad una condición socioeconómica media o media alta en personas que militan en determinada causa, eso no quiere decir que estén militando en función de sus intereses. Muchas veces esa militancia habilita mejores condiciones, por ejemplo, para quienes dependen más para el consumo cotidiano del agua que sale por la canilla, que tienden a ser las personas con menos recursos. En realidad es un derecho de todos. Además. Sí. Y que también está como la visión sesgada de que los movimientos ambientales capaz está compuesto por clase media, media alta, cuando en realidad no están así. Hay mucha gente que está en los territorios que también defiende, viste, mucho y no siempre pertenecen a esa clase. Pero incluso si así fuera, pero incluso si así habría fuera, que preguntarse por qué. Sí, tal cual. ¿No? Y ahí podríamos hablar hasta de la educación y del acceso al conocimiento, pero nos vamos de tema si nos metemos en eso. Sí. Y bueno, otro de los datos que me parece importante destacar es que 92% de la población, que este es como el dato más importante para mí, responden que debería ser una obligación de OCE brindar información sobre la calidad de agua potable en forma comprensible para todos los usuarios. Bueno, volviendo a la propuesta de este grupo. Claro. Y ahí también la usina lo que hizo fue consultarlo sobre si les gustaría recibir más información en su factura de OCE y un 84% respondió que sí. Así que hay un timbre ahí para los tomadores de decisión que podría estar interesante. Sí, claro, y más en un momento de comienzo de gobierno, de autoridades que en algunos de estos temas intentan marcar diferencias con políticas anteriores, del gobierno anterior, pero incluso de gobiernos de la misma fuerza política anteriores. Quizá acá haya márgenes para incorporar estas demandas que por lo pronto empalman con necesidades que la propia sociedad expresa por todo lo que recién comentaste. Sí, los datos son bastante abrumadores, me parece, es casi en el 92%, me parece que es como bastante claro el tema de la obligación de que tendría que darlos, aunque sea. Así no los leas, como vos planteabas, quizás son muy complicados todavía hasta que no se profundice el tema de la educación ambiental, pero bueno, que esté disponible ya sería como una señal, ¿no? Bien. Así que está. Bueno, Camila, ha sido un gusto tenerte por acá otra vez, muy interesante toda esta información que aparecerá, digo bien, en próximas horas en la diaria. Eso mismo, sí. Así que fue un diálogo anticipatorio de un contenido que tanto en papel como en la web, en breve la audiencia y la comunidad de la diaria tendrá a disposición. Eso mismo. Gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes.